Mira lo que pasa. Dice que si dos o tres se ponen de acuerdo, dice otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo? Si se unen, si se ponen de acuerdo en algo, mi Padre va a responder. Si hay poder o no hay poder. Amén. Y no es que uno solo no pueda hacer las cosas, pero en la unidad Dios la respalda. Y aquí está diciendo, si dos se ponen de acuerdo, ¿por qué no dice si alguien pide? Porque Él entiende y quiere que haya unidad, que haya respaldo. Por eso es que uno a veces, o el cristiano a veces pide oración. Porque si se pone de acuerdo con otra persona, en el acuerdo, en la unidad, hay bendición, hay respaldo de todo lo que uno pida. Dice que cualquier cosa que pida, Dios la va a hacer. Amén. Y el 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, y interpretemos ahí en acuerdo, en unidad, en armonía, allí estoy yo en medio de ellos. Y si Él está en medio de ellos, o de nosotros, cuando estamos en acuerdo, en unidad, pues si Dios está ahí, todo va a tener solución, todo va a tener respuesta. ¿Vas entendiendo? Y el Señor Jesús en Juan 17 nos enseña algo bien lindo. Leámoslo, Juan 17, verso 20 al 23. Dice, hermano, no ruego solamente por esto, sino también por los que me han de creer o han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean como uno. La mayor o el mayor ejemplo de unidad perfecta es Dios. Amén. Porque son tres, pero son uno. Entonces, iglesia, necesitamos entender que tenemos que ser uno. Y miren lo que dice ahí: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú los enviaste. Y él sigue: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. O sea que nosotros somos muchos, pero tenemos que ser uno. ¿Uno en qué? En la visión. ¿Uno qué? En los propósitos. ¿Uno qué? En extender el reino de los cielos. ¿Uno qué? En las finanzas. ¿Uno qué? Mira que el éxito, y eso lo vamos a ver en estos 12 días de victoria, porque esto es el preámbulo para lo que vino a la iglesia primitiva, de lo que nosotros estamos haciendo. Estamos preparándonos para que después funcione la cosa. La iglesia primitiva dice que los que tenían herencias, los que tenían herencias, las vendían. Y dice que le ponían la plata a los apóstoles y les decían, tome y repartan como ustedes vean la necesidad de cada uno. ¿Y qué pasaba en la iglesia? Dice que no había necesidad. ¿Ah? Eso es unidad. Pero hoy en día no hay unidad. Si yo tengo 3 casas, 4 casas y tengo empresa y tengo todo el otro que se quiera como en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y el diablo ha metido tanta mentira que cuando se recoge una ofrenda es que no hacen sino pedir. Usted no debería dar ofrenda, usted debería de vender sus propiedades para dárselo al que necesita. Eso es lo que me enseña la iglesia primitiva. Yo no estoy inventando. La iglesia primitiva dice que vendían sus propiedades, se las daban a los apóstoles y los apóstoles repartían de acuerdo a la necesidad, y dice que en esa iglesia no había gente con necesidad. Pero hoy se pide una ofrenda, hoy se pide algo, mucho se arma la tercera guerra mundial, porque el diablo sabe que en la unidad hay poder. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Porque no es solamente la unidad, porque hay gente unida en el mundo, en una familia unida, pero tiene que haber es una perfecta unidad. Y la única perfecta unidad se consigue en Dios. Cuando Dios está en medio de nosotros. Y dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Entonces tenemos que buscar la perfecta unidad. Y la perfecta unidad no es que todos seamos iguales. La perfecta unidad no es que todos pensemos igual. Sino la perfecta unidad es que nosotros estemos en un mismo sentir en lo que Dios nos manda hacer. En lo que Dios ha determinado. Porque recuerden que yo les enseñé en equipos de trabajo que nosotros podemos ser diferentes, ¿sí me entienden? Pero estar en perfecta unidad, porque no todos tenemos que ser iguales. Mire, esta mano tiene 5 dedos, ¿todos son diferentes o no? Todos son diferentes, pero todos son importantes, pero es una sola mano. Este no le puede decir, usted es muy papuchento y largote, usted no. Somos diferentes, pero es una sola mano. Y en unidad, mire, este dedo solo no sirve de nada. Dame cuenta que usted tiene todos los dedos, solo tiene un dedo así. ¿De qué le sirve? Mejor que se los mochara. Ya sin nada, ya no. Porque no sirve. Pero este dedo más este, más este, más este, más este. Es una herramienta que uno a veces ni la ve. Efesios 4, verso 3. Veamos solo el 3. Bueno, veamos un poquito hasta el 6, a ver. Solícitos en guardar. ¿Solícitos qué significa? Dispuestos, diligentes, atentos. ¿Qué más? Apercibidos, todo eso, a guardar. O sea, voy a decirlo de esta forma. A cuidar. Voy a decirlo de esta forma. Si nosotros sabemos que la perfecta unidad y la unidad tiene poder, y eso es lo que nos va a hacer que logremos lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, si la hermana Andrea o Juan o la hermana Liana me hacen algo, yo voy a ser solícito en no permitir que el diablo dañe eso. Entonces, que aunque me ofendió o yo lo ofendí o hicimos algo, yo soy solícito y entonces o me hago el de la tabla y no le pongo cuidado o confronto el problema y digo no podemos permitir esto, no hagas esto, me ofendiste o confronto y soluciono. Soy solícito en guardar la unidad, la perfecta unidad. ¿Sí? Si de pronto siento algo, siento que me rechazan, siento que no me tienen en cuenta, y el diablo sabe, mire, saludaron a todo el mundo, pero usted no, y mire, y la ponen de ejemplo a ella y a mí no. El diablo quiere, y el diablo por todo lado, pero usted es solícito. Usted, mire, yo tengo algo claro, yo le he dicho a Marta siempre, y lo digo y lo tengo por cierto. A mí no me importa que me nombren, a mí no me importa que me digan, a mí no me importa que me inventen cuentos desde que yo sé quién soy y quién estoy haciendo delante de Dios. Me importa 5 lo que piensen de mí. O el chiste que monte. Entonces, si yo entiendo todo esto, yo guardo solícitamente la perfecta unidad. Y no le vamos a permitir al diablo que entre con discordias, con disensiones, con mentiras, porque ahí el diablo está bailando en una parte, porque está logrando dividir, destruir, y en la división no hay victoria. En la división hay derrota, destrucción, muerte. ¿Es así o no es así? Sigue, por favor.
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, miren lo que tenemos que ser unidos, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Eso es lo que tenemos que ser diligentes y tenemos que buscar. Si nosotros lo logramos y empezamos a ir a esa perfecta unidad, ¿quién nos va a dañar? Pero si dejamos entrar división, mentiras, peleas, chismes, ¿ustedes saben que un chisme puede acabar una familia, puede traer muerte? Un chisme. Primera de Corintios 1:10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Mire la unidad tan perfecta, que hablen todos una misma cosa. Eso es unidad. Eso es tener una visión clara. No que el uno hace una cosa, que el otro hace otra cosa, que el uno piensa y habla otra cosa, sino una misma cosa, que todo el mundo dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero la pastora en iglesia infantil maneja una cosa que se llama parcelación, ¿cierto, verdad? Y su merced, ella exige que la parcelación se entregue antes de la clase. Y ella le explica a la profe, yo no soy de iglesia infantil, pues yo pongo mucho cuidado. Y ella les explica a las profes que si ella entrega antes la parcelación es qué va a hacer en la clase, cómo la va a hacer, el tema, las actividades, ¿cierto? Todo eso creo que va ahí. Cómo la va a hacer, entonces, alabanza, va a llevar esta actividad, el desarrollo de la clase, el objetivo de la clase. Bueno, yo no sé qué más, porque yo no tengo ni idea, pero es eso. ¿Por qué? Porque si la profesora que ese día tiene la clase se enferma, le pasa algo y no puede venir, la otra profesora que la puede reemplazar, en base a eso puede hacer la clase tal cual como la otra persona la tenía programada. Sea es ir en la misma visión, porque si no existe esa parcelación, no existe eso, pues la otra profe va a hacer una clase completamente diferente a lo que ella pensó hacer. El objetivo de interpretación. Sí. Y la clase no cumple el propósito. También para eso es para poder corregir a tiempo. Claro, entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? En una misma mente y en un mismo parecer. Sin tener la parcelación, usted tiene que saber para dónde va esta casa. Sin tener una guía, usted tiene que saber la doctrina de esta casa. Usted tiene que saber que aquí nosotros tenemos una disciplina de congregarnos, de dar, de amar, de compartir, de hacer todo eso. Entonces tenemos que andar en ese mismo sentir, todos en ese mismo pensamiento. No simplemente porque, no, que el pastor no dijo, no, que el pastor no. Nosotros ya sabemos cómo funciona esta casa. Nosotros ya sabemos cómo funciona y cómo debería funcionar el reino de los cielos. Pero como el diablo quiere meter división, el diablo quiere que no logremos nuestro objetivo. Mira, el éxito de la iglesia primitiva fue extender el reino de los cielos. Fue el obedecer, fue el confiar en el que prometió, pero también fue el andar en unidad. Y una unidad perfecta. En la iglesia primitiva se ve la unidad perfecta. Ellos dicen que perseveraban en oración, en ruego, que andaban pendientes de la necesidad del otro, que buscaban ayudar al otro. Y esa perfecta unidad fue la que hizo que la iglesia primitiva fuera lo que fue la iglesia primitiva. Pues lo vamos a ir mirando.
Cuando alcanzamos la perfecta unidad, esta nos lleva al éxito, nos lleva a una iglesia indetenible. ¿Cuántos quieren ser una iglesia indetenible? ¿Cuántos quieren ser una familia indetenible? ¿Cuántos quieren ser un hogar, un ministerio indetenible? Amén. Hay que mirar la perfecta unidad. No hay que pensar que es que solito lo vamos a hacer, sino tenemos que hacerlo como uno solo. Amén. Hay una diferencia entre estar juntos, de acuerdo, y estar unidos. Juntos es estar en un lugar. Hay gente que está en un lugar y están juntos, pero no hay acuerdo, pero no hay unidad. ¿Aló? ¿Me estás entendiendo? De acuerdo es tener objetivos y metas en común. Juntos estar en un mismo lugar. Usted puede ir en el Transmilenio y estar junto a un montón de gente, pero ni la conoce. Ya el acuerdo es algo más. El acuerdo es tener metas y objetivos en común. Pero la unidad es algo más profundo y está enlazado a pacto y espíritu. O sea, es algo más fuerte. Es como un matrimonio. Porque el Señor dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será uno solo. perfecta unidad. Perfecta unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios verdadero. Amén. Entonces es algo profundo. La unidad tiene que ser algo profundo. Porque aquí podemos estar juntos. Aquí podemos estar en acuerdo. Tener metas, tener planes en común, pero no es profundo, no es un pacto, no es espiritual. De aquí nadie me mueve porque aquí el Señor me plantó, como en un matrimonio. En un matrimonio, cuando verdaderamente hay una unidad perfecta, ella me puede ofender, yo le puedo fallar, podemos lo que sea, pero permanecemos hasta el final. Por eso la palabra dice que lo que Dios unió, ahora lo separa porque tiene pecueca, porque huele mal, porque no hay química, cualquier cosa lo separa. Y porque ronca. Y lo peor es que la iglesia se está admitiendo eso. Y se está predicando desde el púlpito. Si te hacen, mire, la Biblia no dice que si la ofenden, si no la quieren, si no lo quieren, se puede separar. Solo hay una causal. Y es la infidelidad. Pero aún por encima de esa causal hay otra mayor. Si este se arrepiente y cambia, deben perdonarlo. Es casi que no. Casi que no. Pues si hay causa, dice la hay, hermana. Por causa de infidelidad se puede separar. Dice la palabra que si hay infidelidad, puede haber o es causal de divorcio. Es la única que hay en la palabra, del resto no. Pero si la persona se arrepiente y cambia y endereza, se debe antes de porque cuando la persona ya está cansada, apenas medio esto llega y inmediatamente busca la oportunidad. Entonces mira, en Hechos 2 vemos en el primer verso dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ya estaban en perfecta unidad. Y eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios necesita, aparte ya de lo que hemos visto de la obediencia, de conocer el reino de los cielos, de confiar en sus promesas. Necesita que esta casa, llamada Pet, nos compenetremos tanto en una perfecta unidad. No solamente estar juntos, no solamente cantar un cumpleaños, sino ir más allá, tener y meter en el corazón, en nuestros huesos, lo que Dios quiere para esta casa. Y amarnos y que nos duela el dolor del otro, nos alegre la alegría del otro y empezar a tener una visión en común.
que es que el reino de los cielos se extienda en esta casa. Es que la familia de mi hermana Eliana llegue a los pies de Cristo. Es que la familia de mi hermano Tomás llegue a los pies de Cristo. Y orar y no desistir hasta que pase. Porque el día que llegue la familia de él, entonces dice, ya listo. No, ahora tú vas a pelear por la familia de otro y el otro por la otra. Y vamos a pelear y vamos a luchar en un mismo sentido. Y en un mismo objetivo. El ambiente en que estaban para recibir el avivamiento, ¿cuál era? La unidad perfecta. Dice el 14, dice que perseveraban unánimes, ¿cómo? En oración y ruego, espiritualmente. Y en el verso 2 del capítulo 2 dice, y de repente esa perfecta unidad hizo que llegara la promesa. Miren que ayer vimos que la obediencia, y ayer vimos que la fe en la promesa, pero también hoy estamos viendo que la unidad en la iglesia hizo que viniera ese de repente. ¿Cuál de repente? La llenura y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Queremos cosechar este año? ¿Queremos recoger? Debemos empezar a tener perfecta unidad. Podemos estar juntos, pero no unidos. Podemos estar de acuerdo, pero no unidos. Escuchan, la unidad es la clave. Ahí en la unidad se sueltan las bendiciones. Otra cosa que les quiero enseñar hoy acerca de la unidad, ¿para quién es importante la unidad? ¿O para quiénes? Primero, para creyentes que quieren edificar el reino. Para los que quieren ver la casa edificada, pero no es tan importante para los que no quieren ver la casa edificada o no les importa la casa. ¿Para quién es importante esa unidad? Para los que quieren ver esta casa como Dios la quiere ver. Para hijos de la casa. Para gente que anhela. Porque hay gente que si la casa se destruye les da lo mismo. Ni se enteran, no les importa. Pero para ti, que eres un creyente, un hijo de la casa, es importante la unidad. Porque tú quieres ver la casa edificada. También para gente sana de corazón. Escúchame esto. Porque si tu corazón no está sano, porque si en tu corazón hay maldad, pues a ti no te importa si la casa se edifica o no se edifica. Tienes que tener un corazón sano, un corazón limpio, un corazón bueno, para entender que la unidad nos va a dar la bendición. ¿Y qué pasa con ese corazón sano? Que va a hacer lo que nos decía ahí anteriormente en un versículo. Vas a ser solícito para que no se dañe esa unidad. Vas a ser solícito para traer un ambiente adecuado en la casa. No vas a inventar chismes. No vas a hablar mal de las autoridades. No vas a hablar mal de la alabanza. No vas a hablar mal aún de la misma casa como tal. Porque somos buenos para criticar. Uy, mire esa silla ya está rota. ¿Por qué no ha dado para la silla? O por qué no intenta o dice voy a hacer esto. O mire esa alabanza, o mire cómo tocaron. Porque hay un corazón equivocado. Pero el que tiene un corazón sano, el que tiene un corazón bueno, va a bendecir cada cosa que se hace en esta casa. Gracias. También es importante la unidad para los líderes y servidores maduros de la casa. La unidad requiere madurez. Mira lo que dice 1 Corintios 3, verso 1 al 3. Pablo llega a cierto lugar y dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales y como a niños en Cristo.
sea, él llega a una iglesia, llega a la iglesia y va a hablarles como a espirituales, pero empieza a decir, es que ¿qué me hizo? Es que no me miró, es que pusieron a este, es que el pastor gritó, es que no me dieron, es que no me cantaron el Happy Birthday, como un jardín infantil, no llegó a una iglesia, llegó a un jardín infantil, a un montón de gente todos carnales, porque el espiritual, claro, el espiritual, aunque le duele de pronto que no le cantaron el cumpleaños, pero el espiritual se duele, porque yo he dicho que uno se resiente. Pero no empieza que yo no vuelvo, que yo no amo, que no, le duele, pero ya, porque sabe quién es en Cristo, porque es maduro, porque es una persona inteligente en Dios. Pero mira lo que continúa diciendo acá: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Mire, una persona carnal no puede ir a la perfecta unidad, porque todo le molesta, porque todo le incomoda, porque todo lo quiere para él. Una persona carnal no quiere sino que lo atiendan a él. Y el día que no lo atienden, se arma la cuarta quinta guerra mundial. Entonces, ¿cómo va a guardar la unidad? Y dice, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y no andáis como hombres? Ese hombre no es como humano, sino como carnales. No andáis como unos simples mortales. Entonces necesitamos entender que si queremos la perfecta unidad, hay que madurar. Y no lo hablo, aunque también hay que madurar como personas, pero hay que madurar espiritualmente. Amén. ¿Cuánta gente llega acá con el propósito de congregarse y a la primera palabra que le cae fuerte se van porque son signos espirituales? Como iglesia y como cuerpo y como equipo de trabajo necesitamos ser espirituales, madurar espiritualmente para poder conservar la unidad o la perfecta unidad. Nosotros no estamos para estar en celos, en contiendas ni en disensiones. Eso trae desunidad o división. Eso nos divide. Servir con excelencia, crecer organizadamente, ordenar la iglesia y amar con más facilidad. Eso hace la madurez. Que nosotros nos amamos con más facilidad. Apreciamos y valoramos y nos alegramos cuando alguien sale adelante. Y no decimos, ¿y por qué este salió? ¿Y por qué este no? Eso no trae unidad. Eso trae división. Recuerda lo que les enseñé que día. No te compares con nadie. Solo haz lo que Dios te mandó a hacer. Cumple el propósito de Dios. Cuando andamos en obediencia y en unidad, el enemigo será confundido. ¿Sabe por qué? Porque él busca desunir y él busca que seamos desobedientes. Entonces, cuando tú empiezas a tener perfecta unidad y empiezas a obedecer, el diablo dice, pero ¿cómo? ¿Qué está haciendo este? Y empieza a desubicarse. ¿Aló? Y quiero que miremos algo de la unidad. La unidad es trabajo diario, o la unidad se da mejor en un trabajo diario y en un esfuerzo continuo. No es que mañana nos vamos a unir. Por eso hay que prepararnos. La unidad tiene que ser un trabajo, tiene que ser consciente. La unidad tiene que ser continuo. Entonces, si yo la hermana Diana y me provoca medio acabarla, pues yo tengo que trabajar en unirme, en soportarla, en entenderla. Ella tiene que empezar a entenderme, a verme con ojos de amor, aunque a veces uno quisiera y uno como que no, como dice por ahí, yo me la como pero no me la trago, yo la mastico pero no me la trago. Entonces empieza a echarle salecita, a echarle dulcecito y empieza, ¿sí me explico?
ahí hay que trabajar la unidad. La Biblia misma dice, amémonos unos a otros, pero en otro lado dice, soportémonos. Ese soportémonos no es sino empezar a amar, a entender, a comprender, a saber por qué le pasa, por qué es así esa persona, por qué es así, por qué se comporta así, y empiezo a amar y empiezo a ver una unidad. Y muchas veces voy a llegar hasta el caso de que me voy a poner en el lugar de esa persona y la voy a entender. La unidad o la perfecta unidad atrae el favor de Dios. Y al atraer el favor de Dios, atrae el cumplimiento de promesas, atrae el cumplimiento de deseos, atrae el cumplimiento de lo que anhelamos nosotros. Si nosotros hacemos que por la unidad, la obediencia, por creerle a Dios, el favor de Dios se volque a favor de eso, ¿qué no podremos hacer? ¿Qué no se cumplirá? Pero en la desunidad o en la división Dios no opera. La unidad acelera tus bendiciones o acelera las bendiciones de la casa en este caso. Y la unidad es el arma que nos hace impenetrables e invencibles. ¿Cuánto lo creen? Amén. La unidad nos acelera a resultados extraordinarios, sobrenaturales. Si nosotros empezamos a hacer todo lo que Dios nos está enseñando, que es preparándonos para recibir lo cosechado, para cosechar lo sembrado, las bendiciones se van a acelerar, pero no van a ser bendiciones pequeñas, sino van a ser bendiciones extraordinarias y sobrenaturales. Pero necesitamos aplicar, iglesia. Si no aplicamos, si no salimos de cada servicio que estemos, de estos 12 días de victoria, a aplicar, mañana es domingo, ¿cierto? Entonces hoy sales de acá y de pronto el hermanito X, el que no te cae muy bien, el que ay, como que mañana aplica y diga mañana, ¿qué van a traer mañana? La papa rellena. Entonces desde hoy diga, a ese que no me lo sabe, le voy a invitar una papa rellena. Pero que la pague, no mentira. La voy a pagar yo. Lo voy a llevar allá atrás con amor, le voy a decir, venga mi hermanito, ¿cómo así está? Vas a empezar a aplicar. Y va a ser un proceso continuo. Y vas a hacer que la gloria de Dios. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Que esa hermana o ese hermano al que usted como que no, o esa situación o algo que te incomoda, a medida que tú decides hacer lo que Dios está hablando, Dios va a poner amor en tu corazón. Lo vas a ver con otros ojos y vas a decir, ay, yo, mire, nosotros somos el ser humano es tan radical que a mí me pasa mucho. Que yo solo como era una persona, a mí como que ya no, ni siquiera la trato, ni siquiera sé cómo se llama y eso yo. Pero si uno se da la tarea de conocerlo y todo, de pronto sale siendo hasta el mejor amigo. Y uno dice, ay, es que a mí no me gustó porque la cara o la actitud o la forma de hablar, pero cuando uno se da la tarea y se permite conocer a esa persona, uno dice, oye, nada que ver con lo que yo pensaba. Porque el diablo quiere eso. Y usted apenas la ve. No quiere que lo trate porque es una persona que puede ser una bendición para nuestras vidas. Entonces démonos esa oportunidad, empecemos a obedecer, a creerle a Dios, empecemos a hacer todo lo que Dios está hablando, porque de eso depende. Por eso es preparándonos para recibir la cosecha. Amén. Si nosotros no hacemos esto, pues no nos estamos preparando, y si no hay preparación no hay cosecha. Así de sencillo. Escúchame esto, fuimos creados con una necesidad de estar juntos y trabajar con el fin de cumplir la visión de Dios. Génesis 2:18, ¿qué dice? Dice que Dios vio que el hombre parecía un poquito solo. Mire lo que dice, dijo Jehová Dios, no es bueno
que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea que el mismo Dios hace al hombre y él mismo se da cuenta de que no es bueno que el hombre esté solo y le hace una ayuda idónea. O sea, le hizo la persona para cumplir el propósito y le hace ayuda idónea. No es una, no es, aunque es un complemento, pero es una, o sí, mejor un complemento. ¿Qué es lo que pasa con la ayuda idónea? Que eso lo debemos entender los hombres. Que nosotros tenemos o hacemos cosas y la ayuda idónea o nos las ayuda a hacer mejor o nos hace caer en cuenta en que no estamos haciendo las cosas bien. Eso es una ayuda idónea. Jesús no envió a nadie solo. Dios te llama de forma individual, pero te envía en equipo. Cada uno de nosotros llegamos de forma individual, pero está formando un equipo para cumplir un propósito. Y eso sí que es complicado, porque cada individuo es un mundo. Usted piensa de una forma, ella piensa de otra forma, Tomás piensa de otra forma, todos piensan de una forma. Por eso es tan difícil formar una banda. Porque ay, ¿por qué no le metemos? Y el otro, ¿por qué no hacemos? Y cada uno quiere hacer, pero hay que llegar a la unidad. Y eso es lo que se está haciendo de ensamble. Porque si no se hiciera el ensamble, pues todos tocaban la canción que quisiera. En Hechos 13:2 dice que el Espíritu Santo, leamos, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mira que siempre Dios y Jesús nunca mandó a nadie solo. Siempre los mandó a dos. Porque en la unidad hay poder. Porque en la unidad hay respaldo. Dice la palabra de Dios que si el uno cae, ¿qué hace el otro? Si usted va solo, ¿qué pasa? ¿Quién lo levanta? Pero si usted va acompañado en unidad, en acuerdo, en perfecta unidad, si usted cae, hay uno que se levanta. ¿Es así o no? Los envió de dos en dos. Cuando los envía en Lucas 10:1, dice que a los 70 los envió de dos en dos. ¿Por qué? Para que haya respaldo, para que haya ayuda, para que uno no se sienta. ¿Usted no le pasa que de pronto, yo voy a decir ahora que vamos a almorzar acá con los muchachos, de pronto vamos a comprar una gaseosa? Entonces yo le digo a Laura, vaya al de uno y traiga gaseosa, muchas de esas que nos gustan con gas. Y Laura llega ahí, ay, ¿me acompaña Tomás? Vamos. ¿Por qué? Porque Dios dentro de nosotros puso que no estuviéramos solos. Porque siempre necesitamos esa compañía. Y necesitamos no estar solos en la casa. Necesitamos ser un equipo para ver la gloria de Dios. Eclesiastés 4:9. Mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Mejor son dos que uno. Al trabajar en equipo se recibe mayor fruto y mayor recompensa. ¿No rinde más hacer empanadas entre dos, hermanas, y arepas? Claro. Sí. Y mira que es un complemento, porque mientras el uno amasa o hace la masa, por decir, el otro va preparando la carnecita. Mientras el uno arma, el otro va echando a fritar. Y mientras el uno frita y arma y esto, el otro va empacando. Y mientras el otro empaca y ya está empacado, el otro va a repartir. Porque si usted hace todo solo, ¿sabe cuándo acaba? Nunca. Mañana y pasado mañana. Nunca. Va a ser muy largo. Por eso hay un equipo de trabajo. Para que todo funcione bien. Todo salga bien. Un equipo no suma,
fuerzas, sino que ¿qué? Multiplica. Y eso es real. Porque no es solamente sumar, no es solamente como dar un impulso, sino es multiplicar. ¿Usted sabe qué es sumar y qué es multiplicar? A ver. 2 más 4, ¿cuánto da? 6. Pero 2 por 4, 8. siempre da más. Siempre, el equipo de trabajo siempre va a... Lo que el ejemplo les estoy poniendo. El equipo de trabajo lo que hace es multiplicar. Mire, si no hubieran esos equipos de trabajo, si no hubieran esas, ¿cómo es que se llaman en una empresa? Esos, ¿cómo? Ahorita, eso de bueno, sí, sinergia, pero no, esas cadenas de trabajo. Entonces el uno es la masa, el otro la carne. Si no hacen eso, no se va a dar ese resultado que se da. ¿Cuántas más o menos están sacando hoy en día de arepas? Póngale 700 arepas y empanadas y lo que sea. ¿Qué sería solo? ¿Cuándo saca 700? Sin contar el aseo, sin contar el picar, sin contar el lavar las losas, sin contar el aseo del lugar. O sea, ¿sabe cuándo sacan esas 700? Una persona sola. Pero en unidad no solamente se suma, sino se multiplica. Mira lo que dice Deuteronomio 32:30, la parte A. Dice, ¿cómo podrá perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Miren la multiplicación que hay. Uno saca corriendo a 1000, pero 2 a 10,000 saca por 10. O sea que en la unidad hay multiplicación, no solo suma. Porque si fuera suma, el uno sacaba 1000 y el otro sacaba 2000. Yo sé siempre dos sacan a 1000. Pero lo que Dios nos está enseñando es que uno saca 1000, pero 2 y así es todo, iglesia. Si nosotros nos unimos en la casa y empezamos a hacer lo que Dios nos manda, no vamos a ganar un alma, vamos a ganar 1000. Vamos a hacer que las cosas se entiendan, pero tenemos que hacerlo todo en unidad. La salvación y el llamado son individuales. El ministerio nunca se realiza solo, siempre es en equipo. Escuchen esto, el llamado, la salvación es individual, pero el trabajo en la iglesia es en grupo. Es en equipo. Amén. Amén. En caso de adversidad, un equipo puede resistir y vencer. En caso de dificultad. Mira lo que pasó en la pandemia. Se cierra la iglesia, pero como estábamos en unidad y éramos un equipo, hicimos los cultos por internet, por Facebook, hicimos todo, pero mira que la iglesia permaneció, porque todos seguimos diezmando, porque nos seguimos conectando, porque seguimos haciendo las cosas. O si no hubiera habido esa unidad, si no hubiera habido ese sentido de pertenencia, se acaba la iglesia, como muchas iglesias. ¿O no? Mira Eclesiastés capítulo 4, verso 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirá, y el cordón de 3 dobleces no se rompe. Usted coja un hilo, el hilito nomás se haga así, ¡pum! Pero coja 2 y lo va a resistir un poco más y se rompe. Pero coja 3 y le puede romper la carne, pero 3 le van a resistir más. Así que nosotros tenemos que volvernos cordón de 3. ¿Qué? Cordón de 3 dobleces. Que resistamos en los ataques del enemigo, los chismes de la gente, el ataque del mismo gobierno, el ataque de la misma familia. Si nos volvemos cordón de 3 dobleces, vamos a resistir, iglesia. Vamos a ser más que vencedores.
Escucha, Dios no va a hacer cosas grandes con nosotros, perdón, Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Por eso debemos tener claro la unidad. Tenemos que tener claro que la unidad no comienza en otro, comienza en mí. Porque, no, si ella quiere, pues que venga. Si me quieren cantar en la mañana la papa rellena, pues que me la gasten a mí, yo porque tengo que empezar. Empieza tú. Yo saludo si me saludan. Yo voy a hacer las cosas. Entonces la unidad no empieza en otros, empieza en nosotros, en cada uno. Entonces si me ofenden, yo no voy a permitir que esa ofensa me dañe ni dañe la iglesia. Yo no voy a permitir el mal ambiente en la casa. Yo no voy a permitir que el diablo me meta mentiras en la cabeza, porque la unidad comienza en mí. No comienza en un equipo, comienza en tu corazón. Nunca responsabilices a otro, es tu responsabilidad. Muere a lo tuyo para que la visión de Dios se cumpla. ¿Qué vimos anoche? ¿Qué vimos? ¿Alguien me ayuda? ¿Cierto? Y vimos que debemos morir para que el manto, el llamado, empiece a dirigir mi vida. Entonces, si nosotros no aprendemos esto, por eso Pablo cuando llega a esta iglesia de Corinto dice, ay, yo venía contento a darles una predica bien poderosa, pero Pablo, es que Dios me hizo igual, es que la hermana y novia, y el otro es que a mí no me llamaron, es que Pablo dijo, oye, yo creo que salió a la próxima. Me equivoqué. Solo quejas, solo murmuración, solo celo, solo contienda. Es que a mí no me pusieron a predicar, es que a mí. Y empiezan las quejas y la división. Y en la división el diablo se goza. Estoy convencido que en la unidad perfecta vamos a ver el respaldo, una nueva gloria y un avivamiento extraordinario en esta casa. Escúcheme, como nunca. Por eso hay que renunciar a toda división y unirme como uno solo en esta casa. La casa. Mire, yo les he dicho y es así, cuando usted empieza, yo lo digo porque yo lo experimenté. Yo trabajé en dos trabajos, donde en los dos trabajos se sumaron como 17 años. Solo dos empresas como 17 años. Y uno a medida que el tiempo pasa, va empezando a querer la empresa. Porque empieza a ver uno que le va bien, empieza a tener como una relación bonita con toda la gente, ya todos los días usted llega a una empresa después de años, llega como a su casa. Usted llega como a su cocina ya en la cafetería de la empresa, usted llega a su puesto como si estuviera en su alcoba o en su escritorio. De hecho, se dice que uno vive más en la empresa que en la propia casa. ¿Y qué día, cuando David, ustedes saben que él está trabajando, Dios le dio la oportunidad de estar trabajando en Bancolombia, y nosotros es denle y quiero en cuidar tu trabajo, en hacer las cosas bien, en no poner cuidado. Y ayer cuando estuvimos hablando, dijo, oye, yo estoy aprendiendo a querer a la empresa. Porque cuando usted empieza a querer la empresa, empieza a hacer las cosas bien. Usted empieza a tener sentido de pertenencia y usted por lo menos en una empresa esa tan grande, usted coge y ay, estos bancos tienen plata, que paguen, que compren. Pero cuando usted empieza más la empresa, usted todavía sirve. O sea, aún sabiendo que ellos tienen, usted empieza a cuidar, porque empieza a tener sentido de pertenencia, a valorar, a entender que su casa, que su familia come de esa empresa. Y no empieza ahí, es que eso no paga bien. Miren los de Ecopetrol, que les pagan hasta por respirar. Les pagan primas hasta por lo que sea. Les pagan el estudio a los hijos, les pagan las universidades y salen a huelga. Queremos más. Y a desangrar una empresa en vez de estar agradecidos. Primero de tener vida y segundo de estar ahí.
¿Cuánto lo desea? Usted debería hacer esto. Debería estar agradecido de estar en esta casa, de estar en el reino de los cielos y de tener una familia como la que tiene. Amén. En la unidad hay avance. Nehemías 4:6. ¿Recuerdan la reedificación de los muros? En Nehemías 4:6 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Escúchame, si nosotros tenemos ánimo, vamos a empezar a reconstruir o a construir la casa. La visión. A veces decimos que la iglesia no avanza. Yo pregunto, ¿qué has hecho para que avance? Y muy seguramente el que más critica la iglesia, el que más critica la casa, es el que menos hace. Es el que menos da. Entonces necesitamos, miren, cuando el pueblo, recuerdan que el pueblo se puso a trabajar, dice, de hecho, no lo tengo acá, pero dice que cada uno empezó a trabajar en el muro frente a su casa. O sea que todos empezaron a trabajar y tuvieron ánimo y construyeron hasta la mitad. Pero mira el capítulo 6, verso 15. Cuando se trabaja en perfecta unidad y avance, miren. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. ¿Sabe qué hizo este pueblo? En 52 días, construyeron lo que en años no construyeron. ¿Cuántos hoy dicen vamos a construir en días lo que no se ha hecho en esta casa? Amén. Hay que tener ánimo, hay que estar en unidad, hay que dar todo, hay que dar el tiempo, hay que dar la vida. Mira, te voy a decir algo. Si el dar tu vida hiciera que esta casa salga adelante, ¿por qué no la das? En la unidad hay poder y respuesta. Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que tuvieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En la unidad hay respuesta y hay poder y respuesta. Hechos 2:1 lo vemos. Estaban unánimes y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Proverbios 6:19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. No lo podemos permitir, iglesia, que haya discordia en la casa y chismes y mentiras. Porque nosotros vamos a ser diligentes en guardar la perfecta unidad. Voy a decir de la siguiente forma. Si alguien viene y dice, hermana Yesenia, y la hermana me dice, me dijo, y que usted no sé qué, usted no permita eso. Venga, hablamos de la hermana Miss. Vamos a permitir discordias. Si vienen mentiras, vienen chismes, mire lo que dice ahí, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso lo tenemos que sacar. Eso no puede estar. El enemigo no puede meterse en la casa para traer división y discordia. Porque él sabe que en la unidad hay victoria. El Señor aborrece al que siembra discordia entre los hermanos. No podemos permitir cuando usted vea que hay chisme, cuando vea que hay disensión, cuando vea que hay corrillos, cuando vea que hay desprecio de alguien, porque muchas veces como que dejamos a un lado a alguno, porque no me cae bien, porque no se viste igual que yo, porque por cualquier cosa. No vamos a permitir eso porque Dios no ama eso. Dios ama la unidad. Dios ama el que estemos en acuerdo y que hagamos las cosas bien. Entonces, tenemos que estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma visión, si queremos este año cosechar.
todo lo que hemos sembrado. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé paz en el corazón, que nos enseñe, que nos dirija. Pedirle, pero permitirle que lo haga. Porque a veces le pedimos, pero apenas el Señor dice, oye, la papa mañana. No, pídale, pero permítale a Dios. Dele el abrazo. Pida perdón. ¿Yo por qué? O de pronto, no, ya, discúlpeme, allá en el Chavo del 8. Acá perdóneme porque la ofendí. Perdóneme porque le hice. Perdóneme porque no hice. ¿Aló? No es discúlpeme. No es como el gato. Y no pasó nada. Porque ahí queda. Y daña. Usted no saque no saque esa arena a ver qué pasa. No se ve nada porque ellos lo tapan y se ve ahí limpiecito. Pero. ¿Aló? Y eso es lo que pasa. Necesitamos sacar todo eso, porque eso no deja que la unidad sea perfecta en la casa. Y la unidad perfecta va a hacer que la promesa llegue y que con esa promesa cuando llegue empieza a venir las bendiciones y empieza a sobreabundar todo y empieza a venir la cosecha y empieza a venir todo lo que Dios ha prometido. Y voy a dar una pinceladita de lo que es división. La división, primero, ¿cómo opera? Mateo 12, 25 y 26. Porque es bueno que lo tengamos. No lo voy a hablar, pero es bueno que lo tengamos. Porque yo tengo que identificar cuándo hay división. Porque a veces se disfraza, ¿no? No, yo no iba a Juan ni nada, pero mejor yo no hablo con él. ¿Sí? No, yo no tengo nada contra él, pero mejor no. ¿Qué dice? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y el 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecer a su reino? ¿Sí se dan cuenta? No podemos decir que estamos en unidad cuando no podemos soportarnos. Cuando sentimos envidia por todo, sentimos celos. Ahí tenemos que entender que hay división. Si usted no se goza con el progreso del otro, hay división. Cuando a usted le molesta que el otro hable, hay división. ¿O no? Porque cuando no hay esa coinonía, cuando no hay esa alegría, cuando no hay eso, es porque algo está pasando en nosotros. ¿Señor? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es división? División es tener dos visiones. Entonces usted allá, sí, pero es que no, es que yo creo que se debe hacer. Ahí hay división. Hay que tener presente eso. Es tener una visión, un sueño que lo domina más que el sueño, que la visión de Dios para su vida. Eso es división. Cuando yo, aunque entiendo la visión, el plan de Dios para mí, para la casa, yo tengo otro plan para mí y otro plan para la casa. Eso es división. Voy a decirlo de esta forma. Y en estos días lo voy a lanzar, pero todavía para que en su corazón usted lo vaya a masticar. Vamos a hacer una siembra para las cabinas, para la consola, para la guitarra eléctrica, para muchas cosas. Pero si usted está en división, usted dice: no, yo mejor le doy mercado a una familia pobre. Hay división, no está en la misma visión de la casa. No, yo mejor esa plata
voy a decir, yo no voy a dar para cabinas, yo voy a dar para unas bombillas. Puede ser para la casa, pero hay división. Ustedes no están en la misma visión. No estamos recolectando para bombillas, estamos recolectando para cabinas. ¿Sí me explico? Es tener su propia o otra visión diferente a la visión de la casa. Eso es división. Y la división es una meta y un principio diabólico. Marcos 3:25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no permanece, no puede permanecer. Por eso es que el diablo busca la división. Porque si el diablo trae división, va a matar tu casa, tu familia, la iglesia, si llega a sembrar división. ¿O no? En cambio, cuando hay unidad, qué bonito es una casa de unidad, ¿no? Satanás todo lo que hace, su función es dividir y separar. Esa es la función del diablo. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque él sabe que en la perfecta unidad hay victoria. Todo lo dividido se acaba y no permanece. Y el diablo sabe eso. Por eso intenta y va a procurar siempre traer división. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Así que nosotros vamos a tener autoridad sobre los demonios. Cuando venga división, cuando venga un pensamiento equivocado, cuando venga algo para dañar la casa, cuando el diablo te habla al oído y es que era esto, y es que ¿por qué? Usted tiene que entender que no es la persona, es el diablo que le está hablando. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. El diablo, escúcheme esto, el diablo tiene como principio en su reino la unidad. Pero quiere que en el reino de Dios esté la división. Por esta razón intenta que te rebeles contra tus padres, contra las autoridades y contra tus pastores, porque así caes en la trampa de la rebelión y caes en la trampa y pierdes autoridad contra el enemigo. ¿Usted cree que el diablo va a respetarte si tú eres un divisor? Está en obediencia con él. Y hay un lema de Satanás y es este, ojalá lo anote: divides y vencerás. Ese es el lema de Satanás. Una iglesia dividida no va a salir adelante. Una casa dividida, un hogar dividido no va a salir adelante. No podemos permitirnos estar en división en la casa. No lo podemos, no. Y menos en este tiempo. En este tiempo tenemos que estar en unidad, tenemos que estar agarraditos cuando en todas las cosas. Cuando andamos en obediencia y en unidad, el enemigo será consumido. La rebelión es la que genera la división colectiva. Escúcheme esto. Hay un espíritu que se contagia cuando empieza división acá, empieza división acá, empieza división acá. Mire lo que dice Números 16, 1 al 3. Cuando alguien se revela no viene solo, necesita aliados. Y mira lo que dice: Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Sigue. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los consejeros, los varones de renombre.
y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya vosotros de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Miren que no fueron solos, sino que empezaron a buscar aliados. Y eso es lo que pasa y no nos podemos permitir. Ay, no, pero es que esto, ay, pero es que no sé qué. Y el enemigo empieza a buscar aliados. Y ya se unen dos, y ya se unen tres, y entonces ya no estoy de acuerdo con esto, ya no hago esto, ya no me gusta esto. ¿Y qué es lo que están trayendo? División. ¿Y usted sí sabía que los espíritus se buscan? Señora, se buscan. Los mismos espíritus. Se atraen los espíritus. El espíritu de orgullo entonces busca a otro orgulloso. Y entonces ya son dos orgullosos. Hoy sí, es que ese se viste todo mal, y ese no hace, y ya entonces, sí, van cogiendo, se buscan entre sí los mismos espíritus. La división es un espíritu contagioso. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Por qué dice el Señor que se aparten? Cuando alguien está con gripe, ¿usted qué hace? ¡Uy! ¡A metros! ¿Por qué? Porque se te va a contagiar. Si usted se anda con alguien y empieza a oír y todo, te puedes contaminar. Los que dividen no permanecen, sino que están destinados, no permanecen, sino que están destinados a fracasar. ¿Recuerdan los de Corea que leímos ahorita? ¿Qué pasó con ellos? Eso hicieron una nación poderosa y grande. Dice que se los tragó la tierra. ¿Por qué? Porque el que hace y provoca división no va a prosperar, va a fracasar. En un hogar, cuando se separan, cuando se divorcian, es porque desde hace años había división. Escúcheme, la división no amanece de la noche a la mañana. Usted que está acá, usted no va a dividirse o usted no le va a entrar división porque sí, sino porque ya en su corazón desde hace rato empezaba: es que está muy chiquito, es que es muy grande, es que gritan, es que no gritan, y ya lo tiene en su corazón. Llega un momento en que eso sale a la luz. La división, Señor, se va alimentando y todo eso no es que desde la noche a la mañana. Un hogar no se divorcia de la noche a la mañana. Un hogar puede durar 10 años ahí en eso, y 10 años hasta que llegue y explota. ¿Sabe qué aprendí yo de eso? Uno dice: no, es que me divorcié ayer. No, usted no se divorció, usted se divorció ya hace 10 años. Es que estaba ahí aguantando esto, pero ya el divorcio. Escúchame esto. No personas perfectas, pero sí perfectos para el llamado de Dios. ¿Aló? Por eso hay que ser diligentes en la unidad. No que seamos perfectos. Yo puedo tener un problema con H, pero como soy diligente en la perfección, en la unidad, perfecta, yo intento arreglar ese problema para que esto no se... ¿Sí me hago entender? Amén, para que no se contamine el ambiente. Escúcheme en eso. Las diferencias, así como la diversidad, no es división. Así tampoco la uniformidad es unidad. Porque creemos que si todos venimos de jean azul y camisa blanca mañana, estamos en perfecta unidad. No. Pero tampoco el venir así todos en diferente vestido y todo, quiere decir que estamos divididos. Escúcheme esto. Debe haber unidad dentro de la diversidad. Tu forma de pensar es diferente a la mía, pero respetable.
La diversidad es que somos diferentes, pero en esa diferencia somos uno. Como los dones, como el cuerpo. ¿Qué dice del cuerpo? Todos somos diferentes, el ojito, el oído, pero porque soy ojo, entonces no soy del cuerpo. Pero somos uno. Ojalá miremos, si quiere, mire el que está a su lado. Mire. Y mire todo, mire cómo es cada uno. Tiene 2 ojos, 2 orejas, tiene nariz, tiene cuello, tiene un montón de cosas diversas, pero es uno. Está unido por la coyuntura de perfecta unidad. No hay nada más perfecto que el cuerpo de un humano. Yo no sé, por eso es que Dios es tan grande, porque el Señor hace un muñequito y le da todo tan perfecto: la circulación, la vista, el oído. Usted come y usted que no ve por dentro, eso es una maquinita, ya le saquen usted de acá, bote lo que no. Por eso al ratito que usted come, ya ve. El cuerpo tan perfecto que hace una digestión y toma lo que es de lo que le sirve y bota lo que no le sirve. A Dios no le gusta la uniformidad. Lo uniforme es lo externo, pero la unidad es interna. Nosotros podemos ser diferentes, pero tenemos una misma misión, que es que la gloria de Dios sea derramada. Que la gente sea transformada, gente que llegue nueva, o la misma gente que está acá, sean transformados por el poder del Espíritu Santo. Que encuentren salvación en este lugar, que encuentren una vida nueva en la casa. Mira lo que dice 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también es Cristo. Verso 15. Pone 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. ¿Sigue? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré cuerpo. O del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿cómo? Todo, imagínense, la hermana viene ahí un solo ojo. Ojo, iglesia, somos diferentes, pero en la diferencia hay unidad y puede haber unidad. De hecho, Dios nos hizo diferentes. Y diferentes, hermana, en el sentido de que cada uno tiene una función en el cuerpo. Si todos fuéramos pastores, entonces vengan todos aquí les predicamos. ¿Ah? ¿Aló? Entonces necesitamos entender eso y valorarnos. Porque todos somos importantes en el cuerpo. Y todos tenemos una función en el cuerpo. 4 aliados del espíritu de división. Santiago 3:16. Porque donde hay celos, contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pásalo al 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y yo los saqué cuatro aliados de la división: los celos, la envidia, la competencia y el egoísmo. Esos son cuatro aliados perfectos para que haya división. Entonces hay que renunciar a eso. ¿Puedo decir algo?
Alguno de nosotros Dios, porque ya tenía su llamado, porque le cayó el manto, por todo eso, mañana está predicando acá. Y usted dice, ¿por qué yo no? Celos. ¿Sabe por qué es malo eso? Porque es que ese que está predicando hoy está haciendo la obra de Dios y se va a extender el reino a través de él. Y nosotros tenemos una sola visión, extender el reino de los cielos. ¿Por quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué nos importa? Lo importante es que se extienda el reino de los cielos. ¿Qué dijo el Señor? Ay, es que le van los apóstoles y le dicen, Señor, es que allá hay uno que está predicando y se predica a favor mío. Sí, déjenlo, porque el que no es contra mí. Envidias, ministeriales, económicas, personales, solo envidias. Eso miramos y el otro amigo atrás está tronando y esto. Envidias, ministeriales, competencia. Que ya lo veíamos, la competencia y el compararnos y esto. No, iglesia, cada quien tiene su medida, justo. Egoísmos, todo para mí. Desde que yo esté bien, no me importan los demás. ¿Cuántos van a renunciar a todo eso? Amén. Declara, soy sano, y libre, para caminar en la perfecta unidad. Renuncio, rechazo todo espíritu de división. No estamos divididos, somos uno con Dios, con su visión y con esta casa, con mis pastores, con mis hermanos, todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase sobre sus piecitos y vamos a ir terminando este tiempo de victoria. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en la unidad, así como nos debe ayudar en conocer su reino, en entender el reino de Dios, en entender el reino de los cielos. Debemos también pedirle a Dios que podamos obedecer, que creamos en sus promesas, que tengamos la fe, la certeza. También tenemos que pedirle que nos ayude en la unidad, que podamos ser perfecta unidad. Mire, perfecta unidad solo se logra en Dios. ¿Y qué es la perfecta unidad? ¿O cómo? Porque no podemos decir que es que vamos a lograr algo perfecto porque nosotros somos imperfectos. Pero cuando Dios entra en la casa, nos va a ayudar a perdonarnos, a amarnos, a soportarnos, a mirar la misma visión de la casa, del reino de los cielos. Y Él en nosotros hace que podamos estar en perfecta unidad. Padre, yo te doy gracias por esta casa. Y Señor, tú nos estás preparando en estos días para poder cosechar todo lo que hemos sembrado. Familias rendidas a los pies de Cristo, empresarios, ministerios, dones, riqueza, salud, sanidad emocional, espiritual, liberación, sanidad interior, paz, gozo. Señor, es lo que tú vas a traer a esta casa, Señor. Y todo eso, Señor, a causa, Señor, de nosotros preparar, de abonar, de hacer barbecho en la tierra, Señor, para que cuando tú vengas y traigas, Señor, todo esté preparado para recibirlo, Señor. Hoy te doy gracias por cada uno de los que están entendiendo lo que estás haciendo y lo que quieres hacer en la casa. Porque, Señor, tu palabra dice que tenemos que ser entendidos en los tiempos. Que tenemos, Señor, que estar dispuestos a obedecer, a hacer lo que tú nos mandas, a hacer lo que tú, Señor, nos pides. Porque en la obediencia, en la unidad, en la fe, está, Señor, la bendición. Está, Señor, en que tú puedas derramar y abrir las ventanas de los cielos a favor nuestro. Por eso te pido por cada miembro de esta casa, por los equipos de trabajo,
por el joven, por el viejo, por el anciano, por el niño, por el hombre, por la mujer, por el que sirve, por el que no sirve, por el líder, por el que no es líder, por el anciano de la casa, por el pastor, por la pastora, por cada uno de nosotros, Señor, para que tú puedas, Señor, hacernos entender lo que estás haciendo, Señor. Porque esta casa, como tú nos lo has enseñado, Señor, todos vamos a tomar posesión de la tierra que fluye leche y miel. Hoy te pido, Señor, que ni uno solo de esta casa se pierda la bendición de lo que tú, o la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Y piensa ahí en tu corazón: mi casa y yo te serviremos. Mi casa, Señor, será salva. Mis hijos te servirán. Mi mamá te servirá, mi papá te servirá, mi esposo te servirá, mi esposa te servirá. Y empieza a proclamar que a causa de todo lo que tú estás haciendo y de lo que estás aprendiendo y de lo que vas a poner por obra, todas las promesas de Dios son sí y son amén, porque sabes en quién has creído, porque sabes quién ha prometido. Hoy declara prosperidad para tu familia, sanidad para tu cuerpo, extendimiento de expansión para tu ministerio, para tu casa, para la iglesia, para el reino de los cielos. Diga: a causa de mi obediencia, a causa de la unidad, a causa de la fe, a causa de donde estoy o en el reino que estoy, vendrán cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que van a venir para esta casa. Decláralo en esta hora y declara que los cielos se están abriendo a tu favor, que viene un de repente, que la promesa viene, que se va a cumplir, que todo lo que Dios ha dicho lo va a hacer, que todo lo que hemos sembrado lo vamos a cosechar, que todo lo que hemos hablado, creído, Señor, lo que hemos profetizado, lo que hemos declarado en tu nombre, de acuerdo a tu palabra y en tu voluntad, Señor, lo recibiremos. Porque tu palabra dice que el que golpea se le abre, que el que llama se le contesta, que el que busca encuentra. Y dice: si ustedes, siendo malos, le dan lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas en abundancia? Hoy declaro, Señor, que esta casa, Señor, después de este año y a partir de este año, nunca volverá a ser la misma, Señor. Va a ser una casa de avance, de multiplicación, de crecimiento. Va a ser una casa indetenible. Va a haber ministerios indetenibles. Van a haber familias indetenibles, indestructibles, Señor. Porque si tú lo haces, si tú lo sellas con tu poder, con tu presencia, Señor, hecho está en el nombre de Jesús. Declaramos victoria, victoria y victoria. Ven, una casa que va de victoria en victoria, que va de gloria en gloria. En el nombre poderoso de Jesús lo creo, Señor. Poderoso eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso, Señor.